Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 17. Dice: la venida del Señor. Lea en voz alta conmigo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén y amén. Puede tomar asiento. Hoy quiero hablarles sobre el sitio final a donde la iglesia va a ser llevada. Y quiero hablarles sobre este tema porque este tema, como otros temas doctrinales, han sido puestos en tela de juicio por la teología moderna, y lamentablemente mucho pueblo ha creído las enseñanzas de la teología moderna, y el evangelio primitivo, el evangelio antiguo, ya no les funciona según los teólogos de hoy en día. Pero la iglesia de Cristo, la que nos hemos desempeñado, amado hermano, durante algún tiempo en el evangelio, y hemos creído en el sacrificio de Cristo, y estamos dentro de los márgenes bíblicos doctrinales, no podemos dejarnos engañar, porque uno de los avivamientos de los tiempos del fin es doctrinas de demonios y espíritus engañadores que saldrían por todo el mundo. El Señor lo profetizó, el apóstol Pablo lo confirmó. Los apóstoles de la época tuvieron que luchar contra esta filosofía de engaño, doctrinas de engaño, mentiras, errores doctrinales, y ellos nos dejaron escritas sus 14 epístolas para que nosotros podamos afianzarnos. Hoy por hoy no necesitamos más Biblias, no necesitamos más libros que se descubran, porque los descubiertos son los suficientes para llevarnos al reino de los cielos. Los descubiertos son los suficientes para ser salvos. No necesitamos tales evangelios que hoy la teología está descubriendo que faltaron en el canon bíblico. Falso. Hoy lo que necesitamos es creer lo escrito, creer la palabra, creer lo revelado y esperar que aparezca el Señor en las nubes por nosotros. Ahora, yo les quiero hablar del rapto. Yo les quiero hablar del rapto de la iglesia, porque la iglesia tiene un final feliz. Si hoy usted está sufriendo, es normal, es normal. Hoy sufren los ricos, sufren los pobres, sufren los feos, sufren los bonitos. Hoy sufre todo el mundo. Es que más, desde antes de usted y yo nacer ya la gente sufría. Entonces usted no sufre por ser evangélico, usted sufre porque está vivo. Así de sencillo. Sea católico, sea mahometano, sea budista, sea confucionista, sea lo que sea, usted siempre sufrirá. Ahora, pero si sufrimos, dice San Pedro, dice que debemos de alegrarnos. Si sufrimos por la causa de Cristo, esto debe ser motivo de gozo, porque en nosotros están cumpliendo algunos planes de Dios para poder, amado hermano, complementar lo que falta de la prédica del evangelio para el tiempo final. Ahora, ¿por qué voy a hablar del rapto? Porque esta doctrina del rapto en mucha mente de cristianos y en muchos corazones de cristianos ya no existe. ¿Sabía usted que la teología hoy está borrando del corazón de la iglesia de Cristo ese viaje maravilloso que todos esperamos y anhelamos? ¿Sabe por qué yo estoy en la iglesia? No porque la iglesia saque para comer y para vestir, no. Yo tengo mis profesiones.
Yo tengo mis talentos. Yo estoy en la iglesia porque yo quiero ser salvo. Amén, hermanos. Yo no estoy en la iglesia por otra razón. Yo estoy en la iglesia porque quiero ser levantado en el recto de la iglesia. Yo estoy en la iglesia porque quiero ver a mi Salvador. No es otra razón. Sencillamente no. Hay gente que está en la iglesia mientras consiguen mujer. Consiguen mujer y se salen de la iglesia. Hay otros que están en la iglesia mientras consiguen marido. Consiguen marido y nunca más vuelven a la iglesia. Otros están en la iglesia mientras consiguen casa. Consiguen casa, Dios les da casa y nunca más vuelven. Y así sucesivamente podríamos enumerar muchas causas o razones por las que la gente está en la iglesia. No, usted está en la iglesia porque ama a Cristo, ama su salvación y quiere luchar al final para que la iglesia que ama a Cristo seamos arrebatados al final de la historia, o al final de la historia de la iglesia, sí, hasta la eternidad, ser como Cristo lo es. Ahora, yo sé que la palabra rapto no está en la iglesia, escúcheme bien, pero vamos a traducirla. Algunos teólogos y algunos mentirosos enseñan que la palabra rapto no existe. Tal como está escrita, R-A-P-T-O, no está escrita tal como está. Pero hay textos que ahora los vamos a desmenuzar que nos enseñan que el rapto existe. ¿Y por qué algunos niegan? Tengo que entrar a dirimir esto. ¿Por qué algunos niegan que existe el rapto? Porque como no creen, tienen que negarlo. Es como el que dice ser ateo. Niega tanto a Dios que tanto que lo niega está creyendo. Si no cree que hay Dios, ¿para qué se pone en una lucha de negarlo? Pues ignórelo. Y el que no cree en el rapto lucha contra la enseñanza del rapto tratando de negarla. Eso significa que en el fondo cree. Por eso es que lucha para que los demás no crean. Ahora, si bien es cierto, la palabra rapto, tal como la dije, no está escrita, igual que la palabra Biblia no está escrita en la Biblia, sin embargo la creemos como Biblia. Pero sí quiero que vayamos y miremos el versículo 17 que leímos en 1 Tesalonicenses 4:17. Alguien por favor lo lee otra vez en voz alta. Bien leído, tenga la bondad. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. ¿Escuchó? Los que vivimos seremos ¿qué? Arrebatados. Esa palabra arrebatados habla de arrebatamiento. Esa palabra arrebatados en su raíz etimológica habla de rapar a la fuerza, de rapar a la violencia, de quitar con rapidez, de sacar con toda rapidez. Su raíz etimológica habla de eso, pero viene de una palabra, una raíz latina. La palabra arrebatados viene de una raíz latina que significa rapere, no rapero, sino rapere. Y esa palabra rapere significa rapto. Entonces, aunque la palabra rapto no está escrita como tal en la Biblia, el significado de arrebatamiento en la raíz latina que viene de la palabra rapere significa rapto. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, no nos dejemos creer por la falsa enseñanza de que no está escrito. Hay muchas cosas en la Biblia que no están escritas como tal y no significa que no existan. Ahora, la palabra de Dios nos enseña de mil maneras y de mil formas, amado hermano, sobre el rapto de la iglesia. El apóstol Pablo, escribiéndole a Tito, usa unas terminologías y le dice que esperamos la esperanza bienaventurada. El apóstol Pablo, refiriéndose al rapto y refiriéndose al levantamiento de la iglesia, que es el final de la iglesia, porque la iglesia muy pronto dejará de estar en esta tierra, muy pronto dejará de existir. La iglesia, hablo del personal, no hablo de los edificios, no hablo de las construcciones, hablo de la gente que ama a Dios. Muy pronto dejaremos de existir en esta tierra.
Y el apóstol le dice a Tito en su libro, capítulo 2, verso 13, lo llama la esperanza bienaventurada. Ahora, la iglesia tiene esa esperanza por cuanto en esa esperanza nosotros fuimos salvos. En esa esperanza nosotros creímos. El Señor Jesucristo lo dijo en San Juan capítulo 14, versículo 2 y 3, de la siguiente manera. ¿Alguien me puede colaborar? San Juan capítulo 14, versículo 2 y 3. Gloria al nombre del Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor Jesucristo fue enfático frente a este tema y le dijo a los apóstoles: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también podéis estar. En esa esperanza, por esa esperanza, los apóstoles dieron su vida por el Señor Jesucristo. Los que fueron martirizados, sacrificados, los que fueron encarcelados, la iglesia primitiva sufrió. Todo lo que la historia nos cuenta, todo lo que la historia nos comenta, basado en esa esperanza, confiado en esa esperanza. Hoy por hoy han pasado 2000 y más años de vida, y lamentablemente para muchos pareciera que se está borrando de nuestro corazón esa esperanza. Por eso San Pablo vuelve a reiterar en 1 Tesalonicenses el capítulo 4 verso 13 y dice: hermanos, les dice que no ignoraran, porque hay un problema en nosotros, la humanidad, y es que a mayor tiempo de espera, mayores problemas vienen. A mayor tiempo de espera, viene el cansancio, viene el desánimo. A mayor tiempo que usted espera a una persona, a mayor tiempo que usted espera a alguien, viene la desidia, viene el cansancio, viene el rechazo, viene una cantidad de cosas que se acumulan y dice: tal persona ya no va a llegar, tal persona ya no va a aparecer, y empieza a tomar forma su genio, empieza a tomar forma su ánimo, empieza a tomar forma su estado anímico, y empieza a transformarse. Cuando aparece tarde la persona a quien usted estaba esperando, ya lo encuentra usted de un genio diferente. ¿No le ha pasado con su esposa? En el plano espiritual, San Pablo, quien fue este gran precursor del evangelio y quien fue este gran hombre a quien Dios usó para llevar el evangelio a los gentiles, le escribe a la iglesia de Tesalónica lo siguiente, versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. San Pablo le dice a la iglesia: ustedes no pueden ignorar acerca de los muertos, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La iglesia de Cristo tiene una esperanza diferente a las demás personas. La iglesia de Cristo tiene una añoranza, debe de tener esta esperanza que lo identifica frente al mundo venidero, que lo identifica frente al mundo, amado hermano, que nos espera. Usted no puede tener el lenguaje que tienen las demás personas que no tienen a Cristo. Por eso San Pablo le dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de qué, acerca de los que duermen. Este es un tema maravilloso cuando usted, como humano que es y que somos todos ahora mismo, hablamos del tema espiritual. Para la gente que no conoce a Dios, se burlan
Y dicen, pero ¿quién ha regresado del más allá? ¿Quién ha traído ese cuento? ¿Quién ha traído esa historia? No necesitamos que regrese ningún mortal. Ya vino Cristo y nos contó la verdad, la plasmó en un libro que se llama La Palabra, está escrita en la palabra de Dios. Lo que debemos nosotros es de creer y la esperanza que inunde nuestro corazón. Ahora dice San Pablo, reitero, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Para qué? Para que no os entristezcáis. La vida nuestra no debe ser golpeada por la tristeza referente al mundo espiritual y mucho más referente a nuestros familiares que han muerto o que nos antecedieron. Hay una esperanza, y la esperanza que hay es que pronto lo volveremos a ver. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Y San Pablo sigue diciendo a los tesalonicenses, dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos, ahí está el gran detalle que marca la diferencia, porque si creemos que Cristo murió y resucitó, si usted cree que Cristo murió y resucitó, entonces debe de creer lo siguiente, que así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Cuántos creen que Cristo murió y resucitó? De la misma manera, así traerá Dios a los que durmieron en Cristo Jesús. Yo no puedo creer una parte y la otra no creerla. Debo de creer, si yo creo que Jesús murió y resucitó, debo creer el complemento, que también Dios traerá a todos los que durmieron en Cristo Jesús. Ese es el gran detalle, que creemos una parte y la otra no la creemos. Esto es un asunto de creer, no creer lo que dijo fulano, sino creer lo que dice la palabra. Y sigue diciendo Pablo a los tesalónicas, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, San Pablo esperaba a Cristo en su tiempo, ¿sabía usted eso? Que nosotros, habla a tiempo presente, estando él vivo, él creía que el rapto, que el levantamiento de la iglesia ocurriría en su época. No ocurrió, no significa que no va a suceder, no significa que el viaje se aplazó, no significa que es mentira, no significa que a Dios se le olvidó. Sencillamente dice San Pedro que Dios es misericordioso, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y si no ha venido el Señor por la iglesia, si no ha ocurrido lo que la Biblia llama el rapto, o en otras palabras la parusia, amado hermano, es por la pura misericordia de Dios para con el hombre. ¿Cuántos bendicen la gloria del Señor? Ahora, continúa diciendo San Pablo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay algo que hay que entender. La Biblia dice los muertos en Cristo. Quiere decir que hay otros muertos que no son en Cristo. La palabra de Dios habla de dos resurrecciones. Y dice en Apocalipsis, bienaventurado y santo el que tenga parte en la primera resurrección. Y dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Ahora, aunque no es el tema, quiero aclarar esto. En la primera resurrección, los que se levanten desde Abel hasta el último que muera en Cristo Jesús, todos ellos pertenecerán a la primera resurrección, y todos los que pertenezcan a la primera resurrección será para salvación. Los que se levanten en la segunda resurrección, desde Caín hasta el último que muera en pecado sin Dios, obviamente, pertenecerán a la segunda resurrección y será para condenación. ¿Cuándo ocurrirá la primera resurrección? Cuando la iglesia sea levantada.
dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Primero. Y los que están vivos, incluyendo a Pablo, que él creía que venía Cristo para la época, dijo, y nosotros los que vivimos seremos arrebatados. No precederemos a los que durmieron, sino que seremos transformados, seremos arrebatados. Amada iglesia, lamentablemente hoy no produce mucha alegría este tema, no sé por qué. Hoy no produce mucha emoción este tema, no sé cuál sea la razón. No sé si en nuestro corazón hay cansancio de esperar. No sé si en nuestra vida ya ha habido un conformismo, como cuando el novio le dice a la novia, voy el sábado, y ella se arregla lo más de bonito. La casa la trapea ese sábado, la casa la pone a leer como angelito, y lo espera con ansias, pero no pudo. Entonces le manda un mensaje el domingo, no pude ir por razones esta y esta, voy el otro sábado, arregla, pero ya no de igual forma. Se cansó de esperarlo los sábados y ya no arregla ni la casa. No sé si ese mismo ejemplo cabe para aplicarlo a nuestra vida espiritual. Amamos a Dios, estamos en la iglesia, pero ya no hay una euforia, no hay un regocijo. En la iglesia primitiva se le nombraba el rapto a la iglesia estaba en esa euforia porque ellos anhelaban, ellos deseaban esa reunión con Él, ellos deseaban, amado hermano, ese encuentro maravilloso, porque déjeme decirle, el encuentro, el rapto de la iglesia para nosotros los creyentes es el sello maravilloso que cierra todo el ciclo de nuestra vida cristiana. Es como la resurrección de Cristo. Todo lo que hizo Cristo durante sus 3 años de ministerio, durante toda su vida, durante sus 33 años de vida en esta tierra, todo lo que hizo, los milagros, la sabiduría, los muertos que resucitó, los milagros de la multiplicación de la comida y todo lo que hizo el Señor, de nada hubiese servido si no resucita. Y todo lo que la iglesia ha hecho y todo lo que la iglesia se ha abstenido, se ha cuidado, se ha guardado, los ayunos, las oraciones, las vigilias, habernos abstenido del pecado, habiendo huido del pecado, habiendo hecho separación de la luz y las tinieblas, habiéndonos cohibido de tantas cosas, de nada servirá si no logramos estar en el rapto. No sé si me estoy dando a entender. Si no logramos ser levantados, de nada va a servir los ayunos, de nada va a servir las oraciones, de nada va a servir el conocimiento de la Biblia que tengamos, de nada va a servir, amado hermano, las lágrimas que derramamos durante tantos años, esos 50, 40 o 60 años de vida cristiana, esos ayunos, esas vigilias, todo lo que nos abstuvimos cuando nos invitaban a aparentes momentos de regocijo, de alegría, y rechazamos, de nada va a servir si no lo sellamos y no logramos el sello, por decirlo de alguna forma figurada, siendo arrebatados. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Porque para mí como cristiano, yo gritaré de alegría, de gozo, cuando se cumple esa esperanza bienaventurada. Yo reunirme con ustedes es una alegría grande. Ustedes reunirse con nosotros es una alegría grande. Pero la alegría mayor, la alegría suprema, el gozo maravilloso será cuando esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se vista de incorruptible. Cuando este cuerpo de nuestra humillación, como dice Filipenses, amado hermano, sea semejante al cuerpo glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Porque de nada sirve que usted sea un buen cristiano, un buen orador, un buen cantante, un buen intercesor, si no sellamos todo lo que hemos hecho con ese momento tan especial. ¿Cuántos bendicen la gloria de Dios? Ahora San Pablo continúa hablándole a la iglesia en Tesalónica y dice: porque el Señor mismo con voz de mando,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Quiero que hagamos o entendamos dos términos que parecen idénticos, pero son diferentes. Hay pasajes en la Biblia que corresponden al rapto, que lo describen como la venida del Señor por su pueblo. Escúcheme, lo describen como la venida del Señor por su pueblo. Y hay otros pasajes que lo describen de la siguiente manera: la venida o la revelación de Cristo, o la venida del Señor con sus santos. ¿Estoy siendo claro? Ahora, la segunda venida de Cristo se compone de varias etapas. Y es ahí donde muchos entran en confusión. La segunda venida de Cristo se compone de varias etapas. La primera venida de Cristo ocupó un tiempo de 33 años. Su nacimiento, estaba la profecía, después su nacimiento, su niñez, su adolescencia, su juventud, su ministerio público después de 30 años, y a los 33 muere. Pero ahí no se cumple la primera venida. Él muere, es sepultado, Él resucita y asciende al cielo. Ahí se cumplió la primera venida. Pero la segunda venida empieza a cumplirse con el rapto. Porque cuando ocurre el rapto de la iglesia, el arrebatamiento que dice San Pablo, cuando ocurra que el cuerpo de nuestra humillación, como dice Filipenses 3:21, sea transformado a la semejanza de la gloria de Él, porque nuestro cuerpo va a ser transformado a la semejanza de la gloria de Él, ese será el rapto. Pero cuando ocurre el rapto, que no sabemos semana, no sabemos ni día, no sabemos ni hora, no sabemos ni mes y no sabemos el año, porque todo el que se atreva a hablar de hora, día, mes y año es un embustero. No sabemos la hora, ni el día, ni el mes, ni el año. Ahí es donde ese es la doctrina que se llama el rapto. Eso es lo que va a ocurrir, el arrebatamiento. Ahí comienza la segunda venida. Pero cuando desaparezca el montón o los miles y miles y miles de personas del mundo, empezará a correr la última semana de las 70 semanas que Dios le reveló a Daniel en su libro. Porque hasta la fecha se han cumplido 69 semanas. Falta la última semana. ¿Por qué no se ha cumplido? Cuando la Biblia habla de las 70 semanas de Daniel, está hablando de semanas de años. ¿Por qué no se ha cumplido? Porque Jesucristo vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. El pueblo de Israel lo rechazó. Y al sentirse el Señor rechazado por los suyos, entonces el Señor los dejó quietos y se fue a los gentiles. San Juan capítulo 1 verso 10 en adelante dice: y a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a cuanto les recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces se fue a los gentiles. Y en el momento Dios está sacando pueblo de los gentiles. Los gentiles son las gentes que no pertenecen al pueblo de Israel por sangre. La iglesia está siendo, ¿qué le digo yo? En este tiempo está siendo sacada del pueblo gentil, está siendo escogida del pueblo gentil, porque la salvación no era para nosotros. La salvación no era ni para los colombianos, ni venezolanos, ni ecuatorianos, ni americanos, ni brasileros, para ninguno. Pero por el rechazo que Jesús recibió del pueblo de Israel, se vino la bendición para nosotros. Por eso es que nosotros no podemos ser rebeldes con los israelitas. No podemos ser groseros con los israelitas. No podemos abandonar a los israelitas. Gracias al rechazo de ellos, obtuvimos nosotros la salvación. Porque la salvación no era para nosotros.
Mientras ellos rechazaron, Dios se acordó de nosotros. Y mientras trabaja con nosotros, Dios no ha descuidado a Israel. Y cuando la iglesia sea levantada, Dios se vuelve para Israel. Y Dios vuelve a bendecir a Israel, aunque no lo haya descuidado. Pero Dios se vuelve a favor de Israel. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Entonces, cuando la iglesia sea levantada, aquí en la tierra empieza a correr la última semana de las 70, que son 7 años. ¿Qué está haciendo la iglesia cuando sea levantada? El Señor, cuando venga a levantar la iglesia, no se deja ver de nadie. Él espera a la iglesia en las nubes. Dice la Biblia, y en las nubes nos encontraremos con el Señor. Allá en las nubes nos encontraremos con Él. Nadie le va a ver. La iglesia le vamos a ver cuando lleguemos, cuando seamos arrebatados. En las nubes Él nos espera. Nosotros no le vamos a ver, sino cuando lleguemos a las nubes. Menos el mundo que no conoce a Dios. Entonces, ¿cuándo se cumple la palabra que todo ojo le verá? Cuando el Señor regrese con sus santos. Después de los 7 años, lo profetizó Enoc. Eso está en Judas, versículo 14. Y está en Deuteronomios 33, 2. Lo profetizó Enoc. Quería hacer esa aclaración para que no entendamos, para que no confundamos el término la revelación, la venida de Cristo por sus santos y la venida de Cristo con sus santos. Para que no confundamos esas dos terminologías. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Ahora, volviendo al tema del rapto, ¿cómo y cuándo vendrá? Es la pregunta. Mire lo que el Señor dijo en San Lucas, capítulo 17, versículo 34 al 37. Dice: os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra será dejada. 2 estarán en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Vamos a estudiar esas 3 etapas del tiempo. Habla de 2 personas durmiendo. ¿Se entiende? Que si están durmiendo es de noche, aunque hay gente que duerme de día y de noche. Y más ahorita en este tiempo hay gente que no le da dolor en nada. Eso duerme, pasa de largo. Pero si están durmiendo, deducimos que es de noche. Si están moliendo en un molino, valga la redundancia, deducimos que es al amanecer o al atardecer. Y si están en el campo, deducimos que es en horas laborales. Aquí hay 3 etapas de tiempo. Primero, noche, durmiendo. Segundo, amaneciendo o anocheciendo. Y tercero, horas laborales. ¿Qué significa eso? Y aquí está hablando del rapto. El uno será tomado y el otro será dejado. Aquí está hablando del tema que nos compete en esta mañana: rapto, arrebatamiento. ¿Qué significa eso? Significa sencillo. Aquí en Colombia hoy estamos de día. En este mismo instante que estamos de día, en otras partes están amaneciendo. En otras partes están a la medianoche. Entonces, cuando Cristo aparezca en las nubes y nos espere allá y se produzca el rapto, en algunas partes será en el día, en otras partes será al amanecer o al atardecer, y en otras partes será en horas laborales. De ahí el gran cuidado que nosotros debemos de tener. ¿Para qué? Para que no nos vayamos a quedar, como dice la Biblia, el uno será tomado y el otro será dejado. No vayamos a ser de los que vayan a ser dejados, sino de los que vayamos a ser tomados. La mayoría de nosotros los cristianos siempre oramos de noche: Señor, si esta noche vienes por nosotros, acuérdate de mí.
Y nos acostamos como listos, ¿no? Porque de noche usted no maldice. De noche usted no piensa cosas malas. De noche usted no pelea. Y si peleas por ahí, porque el subconsciente lo traicionó y todo lo que hizo en el día, la agite del día, pues lo hace reaccionar de noche. Pero pareciera que de noche no se peca mucho, ¿no? Siempre y cuando esté dormido. Porque si es de noche y no está dormido, guárdese quien pueda, sálvese quien pueda. Pero de día, muy pocas veces hacemos esa oración, porque de día hay más peligro de pecar, hay más peligro de hablar, hay más peligro de escuchar, hay más peligro de actuar, hay más peligro de ofender, hay más peligro de codiciar, hay más peligro de maldecir, hay muchos peligros. Pero ¿quién le dijo que para Colombia, cuando Cristo venga, va a ser de noche? Nadie lo dijo. Entonces, de ahí el cuidado que debemos nosotros de tener, sea de día, sea al amanecer, sea en la noche, sea en cualquier estado del tiempo, que venga el Señor a buscar la iglesia o que se produzca el rapto, debemos nosotros pedirle misericordia a Dios, como dice San Pablo, que seamos tenidos por dignos de escapar de aquel día. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Amada iglesia, esto no es un invento de ningún predicador sobre el rapto. El rapto es tan seguro, es tan firme, que por eso el enemigo ha lanzado tanto desánimo, tanto desgano, ha lanzado tanta desidia, ha lanzado tanta frialdad, para que la iglesia deje de pensar en eso y se proyecte a muchísimos años adelante. No hay ningún pecado que usted se proyecte en lo material, no hay ningún pecado que usted se proyecte en lo familiar, no hay ningún pecado que usted se proyecte en lo intelectual, a ser una gran eminencia más adelante. Hágalo, proyéctese, pero dentro de esos proyectos, dentro de esas metas, no descarte la doctrina del rapto. No sepulte la doctrina del rapto, porque sería muy triste que usted sea el que se quede y el otro sea el que se vaya. Puede que alguien esté pensando distinto, que de todas formas Dios se lo lleva a usted porque creyó en Él, y pase lo que pase, Él se lo lleva porque la salvación es eterna. Sí, es eterna desde el plano divino, es eterna desde el propósito de Dios, pero es insegura en nuestras manos. Mientras el regalo está en las manos de Dios, está asegurado, pero no lo entrega, hay que cuidarlo. ¿Me va a entender? Es como si en mis manos este teléfono estuviera bien asegurado, pero yo lo entrego a un niño, está el peligro que lo rompa, está el peligro que lo pierda, está el peligro que lo dañe, está el peligro rodeando el regalo que yo le entrego. Pero en mis manos está asegurado, pero ya en las manos del niño está en peligro. La salvación de parte de Dios es eterna, lo que Él nos promete es eterno, pero en las manos nuestras hay que estar perseverando, hay que estar luchando. Mi amada iglesia, ya para ir finalizando quiero decirle, la iglesia no pasará por la gran tribulación. Yo sé que estas palabras va a despertar la ira, va a despertar una contienda, quizás me van a criticar, quizás me van a censurar, quizás me van a menospreciar, pero cuando uno predica la verdad está expuesto a esto. Porque si la iglesia pasara por la gran tribulación, entonces tenemos que preparar la iglesia es para que pase por la gran tribulación. El Señor Jesucristo dijo: por cuanto has guardado mi palabra, yo te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero. La gran tribulación será sobre el mundo completo, no sobre la mitad del mundo, no sobre la América Central, la América del Sur, la América del Norte, no, sobre el mundo entero. Y el Señor nos prometió a nosotros: por cuanto has guardado mi palabra, yo también te guardaré
de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y el Señor cumple su palabra. Cuando Él ascendió, cuando Él se despidió de sus apóstoles en el monte de los Olivos, allí en Jerusalén, dice que una nube le ocultó. Y los hombres y los apóstoles estaban mirando hacia el cielo y bajaron dos personas, dos ángeles, dos criaturas angelicales. Y le dijeron a los israelitas, a los galileos, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ustedes vieron subir, también volverá. Los mismos ángeles saben que Jesucristo debe de regresar. Lo que no saben es el día ni la hora. Pero los mismos ángeles saben que Jesucristo volverá. ¡Aleluya! Me maravilla esto, saber que los ángeles saben que Él volverá, cosas que muchos seres humanos no saben. Amados, Dios se apiade de ti y se apiade de mí. Y Dios nos ampare y nos guarde. Y nosotros cuidemos ese regalo que fue dado por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, sino por pura gracia de Dios. Pero cuídalo. Ámalo, consérvalo. No dejes que nadie te enfríe y desprecies ese regalo. No dejes que nadie te haga dormir. No dejes que nadie te venza con la pereza, la negligencia y descuides el regalo. Colócate de pie y damos gracias a Dios.